Muchas gracias, Antonio. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Universidad de Vigo y a Antonio este llamamiento. Yo no tenía previsto participar, de hecho dejé en 2016 la vida pública, presentaciones de libros, etcétera, porque tenía otras necesidades. Y sobre todo porque después de dedicar tantos años a hablar mucho y a escribir mucho, sentí la necesidad de poner en cuestión no el mundo exterior, como había hecho siempre, sino a mí misma. Un poco como decía Tolstoy, me di cuenta de que me había perdido, no tanto por pensar erróneamente como por vivir mal. No tenía previsto eso, pero cuando me llamó Antonio me entró una apetencia y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a darnos un pequeño... Bueno, lo más probable es que no respete el lenguaje correcto, ni la norma académica o la corrección política en algún momento. Pido disculpas de antemano porque no voy a pedir permiso. Yo tenía escrito un guión con sus argumentos y sus fundamentos psicológicos, sociológicos, históricos, políticos, pero anoche cuando me estaba durmiendo, de repente salté de la cama y dije, esto no es lo que yo había venido a decir. Y lo hice, lo rompí, porque me gustaría, efectivamente, quiero decir, lo que había preparado se parecía demasiado a lo que hacía hasta 2016. Y precisamente corté para buscar otra situación, otra salida, otra. Creo que hay que ser radicales, hay que ir a la raíz. Cuando leí mi guión, seguí viendo que andaba por la periferia de las cosas, dando vueltas, a ver cómo explico esto y lo otro, pero creo que no es el camino. Lo que de verdad yo venía a deciros, lo que de verdad me sale, es que todo está perdido. Es que estamos perdidos, avanzamos exactamente en la dirección contraria a donde creemos que vamos. Os diré, hace 15 días, si me lo hubieran preguntado, no lo hubiera reconocido. Pero lo que había en el fondo de mi ser, al venir aquí, era miedo. Vamos a ver, yo no pertenezco al colectivo académico. No tengo ni titulación universitaria, ¿vale? Mis títulos llegan hasta un módulo de grado superior. No pertenezco a la comunidad LGTBI, aunque tenga muchos contactos personales con muchas personas. En fin, yo siempre intenté parecer uno de ustedes, de la gente, digamos, que tiene una formación académica, pero yo no lo soy. Yo soy una educadora de niños de 0 a 3 años, que básicamente a lo que me dedico es a intentar paliar o mitigar las consecuencias de esta trituradora de carne y de espíritus que es el sistema educativo en general. Entonces no soy nadie, solo una madre estresada, una mujer confundida con su propia sexualidad, una persona modesta de las clases más modestas. Y hoy ser una persona normal es casi no ser. Y por eso tenía miedo de enfrentarme a este foro en el que todo el mundo tiene un currículum, unas credenciales. Me ha sorprendido gratamente que me he sentido completamente en familia. O sea, no me he encontrado desplazada en ningún momento. Y ha sido una sorpresa muy buena. ¿Y quién soy yo también? Pues soy una persona que decidió hace 5 años dejarlo todo y deconstruirse para saber quién era, para buscar la verdad sobre mí misma. Y creo que de eso va la cosa. Para quitarme el miedo, anoche hice un ejercicio de la imaginación y les desnudé a todos. Y entonces, de repente, solo vi personas. Si andáramos desnudos por la vida, seguramente tendríamos menos miedo y, por lo tanto, seríamos menos intolerantes. Y eso es lo que quería decirles. Yo, donde otros ven lesbianas, gays, queer, intersexuales, bisexuales, yo veo personas. Yo solo veo personas.
Y creo que ahí justamente es donde está la raíz y la cosa. Solo veo personas que buscan como yo y que necesitan saber quién son como yo. Pero tenemos miedo porque esta sociedad ha decretado la insuficiencia del individuo. Uno solo, el uno, el único, no es nada. Necesitamos, para ser, hacernos visibles de alguna manera, sentirnos reconocidos. Y, evidentemente, es una necesidad humana básica. Es decir, no es algo absurdo, es de las cosas esenciales del corazón humano. Entonces, estamos buscando una respuesta a algo que es real. Es decir, todos necesitamos un lugar en el mundo, un sitio. Pero en lugar de crear un ser humano completo, complejo, cerrado y en movimiento, y una comunidad que se conecte con él, que confluya, estamos creando pequeños grupos, círculos, capillas, cerrados sobre sí mismos, defendiéndose del exterior. Y en cierta medida es normal porque el ser humano depende para su supervivencia de estar en el grupo. No nos falta. Pero lo que yo veo es que los grupos actuales que hemos creado de afinidad o de identidad son grupos todo. Grupos que pretenden tener personalidad e identidad propia. Y entonces no sostienen a los individuos, los sustituyen. Entonces, ¿cuántas letras más vamos a poner? Ya casi es impronunciable. Pero por más que hiperdefinamos e hiperconcretemos esas cajitas para meter las identidades, el individuo va a seguir saliéndose por los bordes. Un individuo no es encajonable. Y entonces lo que yo veo es el sinsentido de que le demos tanta importancia a los grupos identitarios. Es decir, de que le demos esa entidad. No de que existan grupos de amigos, de afinidades, pero sí que le demos esa entidad política, esa entidad tan fuerte. Es decir, la identidad, lo que es igual a sí mismo y distinto de todos los demás, es un atributo humano y no puede ser nunca un atributo colectivo. La identidad pertenece al ser. Entonces, mientras que la identidad en la persona, en el individuo, es algo completo, cerrado y a la vez el movimiento, en los grupos no lo es. Es decir, los grupos cada vez se definen más, se cierran más y obligan al individuo a homogeneizarse para encajar en una definición, sea la que sea. La identidad del grupo siempre es mentira. Nunca va a expresar al individuo en su totalidad, en su complejidad. Pretende expresar a todos, pero no expresa a nadie. Los grupos se complejizan cada vez más y los individuos nos simplificamos cada vez más para caber en esas identidades grupales o colectivas. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué define su identidad un grupo? Un grupo define su identidad a través de diferenciarse de lo demás, es decir, de lo que no es respecto de los otros, de la comparación. Un individuo no. Un individuo no es comparable con nada, es un universo, además de un misterio. Entonces, hay una rotura ahí que nos lleva a la intolerancia. Es decir, en la medida que el grupo se define siempre por lo que, digamos, en contra de lo exterior, para poder marcar sus fronteras, sus límites, eso crea intolerancia, obviamente. Se tiene miedo de lo ajeno, ¿vale? Tenemos miedo de lo... Eso quien lo cuenta, vamos a usar una cita de autoridad, aunque no quería, pero quien lo explica muy bien es Byung-Chul Han, cuando dice, odiamos la negatividad, buscamos siempre el infierno de lo igual,
porque no soportamos la diferencia. ¿Por qué no la soportamos? Porque nuestras identidades están rotas, porque nosotros estamos fracturados. Y entonces tenemos que reconocernos en el espejo exterior del grupo. No podemos reconocernos en nosotros mismos, desde nosotros mismos, para nosotros mismos. Yo digo, ningún individuo cabe ni en la L, ni en la G, ni en la B. Ningún individuo cabe ahí. Un individuo es mucho más. Y creo que efectivamente hemos elegido el camino equivocado. Es decir, en lugar de ir hacia la persona, vamos en la dirección contraria, hacia los grupos, los derechos, las leyes y el Estado. ¿Qué puede hacer un grupo? Un grupo puede luchar por los derechos de sus miembros. Y no puede luchar por otra cosa, porque la libertad es un atributo exclusivamente humano. Por lo tanto, un grupo nunca podrá luchar por la libertad. Siempre luchará por los derechos, que vale bien, es un pequeño paliativo, digamos que es lo paliativo de la situación. Pero por la libertad solo puede. Además, creo que hay una confusión constante en nuestra sociedad, ¿no?, entre derechos y libertades. Y no tienen nada que ver, o son cosas bastante distintas. Un derecho es algo otorgado, es decir, tiene que haber alguien que lo otorga, tiene que ser sancionado y... Dejadme que se me acaba de ir. Tiene que ser sancionado y puede existir aunque no haya nadie que lo use. Es decir, el derecho existe porque existe. Si no lo usa nadie, no pasa nada. La libertad no. La libertad es un ejercicio. Por lo tanto, solo existe cuando se ejerce. No es algo que está ahí para coger. Es algo que o se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, mientras el individuo, siendo único y separado de todo, y idéntico a sí mismo y ajeno a todo lo demás, tiene un motor libidinal que le lleva al otro, a lo distinto, al misterio, a la negatividad, que diría Byung-Chul Han, y que le empuja a ese ser que es tan único y tan distinto como él, y crea a través de la relación un nuevo universo que transforma a los dos de forma igualmente personal y no idéntica, un grupo no puede hacer eso. En los grupos naturales, digamos, grupos heterogéneos, que no sean de afinidad y que sean, digamos, que sean de verdad grupos naturales, de convivencia, comunidades, sí sucede que el grupo se convierte en una confluencia de personas y si entran personas nuevas, el grupo va cambiando. Entonces, el problema para mí es por qué le hemos dado personalidad al grupo. Personalidad de todo tipo, jurídica, emocional, psicológica. Es decir, estamos creando un sustituto de las personas, algo que sustituye, que no sustituye. El grupo necesita, por eso, cerrarse sobre sí mismo y dotarse de unos límites, de unas fronteras que le permitan seguir darse estabilidad. Y entonces nos lleva justamente en la dirección contraria, lo digo, porque se dota, por ejemplo, de ciertos rituales, y sobre todo ahora mucho de un lenguaje que a veces es ininteligible para los no iniciados. Cuando estás fuera, digamos, de este ámbito, bueno, yo, porque tengo mis hijas y les pregunto, y les digo, oye, explicarme bien lo del TERF, que es que ya me ando perdida, ¿no? Pero es costoso, quiero decir, aísla. ¿Y qué sucede? Que se está creando el miedo fuera. Lo que no se comprende siempre da miedo. Yo en el aula, todos los años, suelo poner un cartelico con una cita de Spinoza que es la que me, digamos, inspira en los momentos duros. Y que dice, en lo que concierne a las cosas humanas, ni reír, ni llorar, ni indignarse, comprender.
realmente necesitamos comprendernos, necesitamos abrirnos, ser transparentes. Yo hoy sí he visto transparencia aquí, me ha encantado. O sea, hubiera aplaudido con las orejas, porque realmente vengo de escuchar y leer muchas cosas que me resultan tan farragosas y tan difíciles de entender que pienso, bueno, ¿y yo cómo voy a entenderme con estas personas? Pero quiero decir, esta sociedad de guetos no va a funcionar, no nos va a llevar a ningún lado. Porque estamos creando grupos fuertes e individuos vulnerables, donde la excepcionalidad, la diversidad auténtica, que es cada uno, no tiene cabida. Daros cuenta que la naturaleza no repite, o sea, la naturaleza no puede ser intolerante per se, no puede practicar la intolerancia porque no repite nunca, porque todo es diverso, porque todo es único. Desde cada ser, sea persona, animal, o planta, o piedra, o copo de nieve, todo es distinto cada vez. Entonces, la intolerancia es algo nuestro y viene de la cultura, en realidad viene de la civilización. Por eso, venía a decirles que todo está perdido. Aquí hemos topado con el gran Moloch, la civilización. Nos tendríamos que remontar casi a 15.000 años para entender qué somos y por qué, qué deseamos y por qué. Pero creo que por eso pues yo no encuentro ese. Entonces, ¿cuál es el camino? Yo sigo viendo, me parece curioso que hablemos tampoco de Eros, mucho más aquí, que estamos, hablando de libertad erótica, pero nadie ha citado esa terminología, nadie ha hablado de libertad erótica. Creo que no hay otro camino que sacar de la jaula al Eros. El Eros es la esencia, yo diría que la esencia del alma humana. Creo que Freud interpretó mal la libido, él la interpreta en una clave exclusivamente sexual. Yo la veo como el motor que nos empuja hacia lo desconocido, que es el otro. Ese motor libidinal de deseo, ¿no? De negatividad, de misterio, de enfrentarse a ello. Creo que aquí solo hay un camino y es dejar libre al Eros, o sea, sacarlo de la jaula. Llámelo Eros, amor, líbido, como ustedes quieran. O sea, pero tenemos que sentirnos orgullosos de la desigualdad. Yo siempre, no sé, llevo muchos años diciendo, pero es que yo no quiero ser igual, es que yo no veo iguales a la gente, no me interesa que sean iguales. No creo que haya algo mejor o peor, porque no hay nada comparable. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, pero ahora ese miedo que tenemos, esa incapacidad, y que viene, vamos a decirlo, de hace 15.000 años, todos nacemos con un trauma. Llámelo pecado original, llámelo trauma de nacimiento o trauma perinatal. Pero la primera cosa que intervino la civilización en la sexualidad humana no fue el coito, fue el nacimiento, fue la separación de la criatura de su madre. Y ahí nos hacen débiles y vulnerables, justo en ese momento, cuando destruyen esa confianza absoluta en que vas a ser recogido y amado. Ese es otro problema de nuestros grupos, son demasiado especializados. Se dejan fuera un montón de cosas. Porque digamos que estamos viendo nuestro problema y lo enfocamos de una manera muy, pues como con un embudo. Y entonces nos quedamos ahí. Pero realmente, digamos que hay toda una gestación, igual que hay una gestación histórica. Hoy se hablaba aquí, por ejemplo, del tema de la importancia de registrarse con un nombre en el registro civil, el nombre con el que tú te identificas.
Y realmente el registro civil existe, no sé exactamente en qué año se creó, pero inmediatamente después del Código Civil de 1889, hace 3 días de eso. En el siglo XVIII era muy común que la gente se cambiara el nombre, los apellidos y lo que le daba la gana 7 veces a lo largo de la vida, porque no había ningún control del Estado sobre esa situación, con lo cual la gente daba un nombre y en otro sitio daba otro, o tenía 3 nombres o 5, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy relevante fue el de Catalina de Erauso, la nacida Catalina de Erauso, que murió como Antonio de Erauso. Esa persona huyó de aquí hacia América con 16 años. Vivió siempre como un hombre, tuvo sus cosas y estamos hablando del siglo de oro español. Y en un momento pidió un permiso al Papa, vamos a sacar aquí el tema de la Iglesia también, para vivir como hombre y mostrarse, vestirse y llamarse como hombre, y se lo dieron. Tuvo esposa, bueno, y venía eso a que antes de Antonio de Erauso se llamó como de otros 7 nombres diferentes. O sea, no había ningún control sobre la población. Nosotros ahora exigimos que nos den algo que en realidad nos controla, cuando lo que deberíamos elegir es ser invisibles para el Estado y solo visibles para los iguales. Es decir, deberíamos elegir el vivir en la horizontalidad y no en la jerarquía. Lo que quería decir al final, porque es muy tarde, estamos todos muy cansados, es que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. En realidad, liberar al Eros significa liberar heterosexuales, homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales. Significa liberar a las personas. Entonces, para mí hay solamente un camino, que es saquemos de la jaula a Eros y dejémosle fluir. Y no quiero hablar más porque me parece que eso... Muchas gracias. Bueno, pues desde luego es una voz diversa que viene a combatir el aguspuculamiento de la sociedad, la guetización, como se quiera decir. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo quería someterte una consideración. Ha dicho que nosotros estamos fracturados. ¿Es admisible decir que estamos fragmentados y que las redes sociales ayudan a que estemos fragmentados? Ostras, claro. Claro, en las redes sociales siempre buscamos una identificación, un modelo, entonces vamos construyendo un personaje, digamos, un personaje público, una figura. Ese fue mi camino durante muchos años, es decir, yo fui construyendo mi propio personaje. Pero de repente me di cuenta que el personaje me comía y yo necesitaba ser yo. Entonces lo único que pude hacer fue retirarme del todo, a buscar algo, es decir, a buscar qué había debajo de esa señora que daba conferencias. Y me di cuenta que había alguien que estaba tapando las miserias de su vida con un bonito discurso. Y creo que el peor de los enemigos, el peor de los daños, es el no darnos cuenta, no tomar conciencia de... Quiero decir, yo ya venía derrotada de mi casa, prefiero darlo todo por perdido. Además, mira, siempre llevo también aquí en la frente grabada una frase de Virgilio que dice: la única esperanza para los vencidos es no esperar ninguna salvación. Lo peor de todo es mentirnos a nosotros mismos, decirnos que avanzamos cuando retrocedemos. Lo peor de todo es el autoengaño. Y eso es lo que nos rompe por dentro. Es decir, vivimos una vida, creemos que vivimos una vida y tenemos una vida que a veces ni conocemos, porque no nos hemos ocupado.
La libertad consiste justamente en eso. Es decir, ahí es donde uno se encuentra a sí mismo, sabe exactamente cuál es y no necesita ninguna etiqueta. En ese momento es cuando ya no necesitas etiqueta, cuando de verdad creo que por ese camino se llegaría a la humildad. A la humildad de saberse poca cosa y sin embargo imprescindible, irrepetible. No sé, es como la otra realidad. Entonces, las redes sociales son una realidad, digamos, que nos arropa, nos da esa, digamos, ese maquillaje guay, nos pone todos esos disfraces para parecer. Porque nos parece que si nos lo quitamos vamos a ser poca cosa, y no es verdad. O sea, esta sociedad, por ejemplo, está mucho más... le gusta o acepta mucho mejor la virtud fingida que la virtud real. La virtud real no es tan brillante, no es tan bonita, no es tan... ¿no? Pero yo cuando veo las cosas tan perfectas, la gente tan maravillosa y sin mancha ni mácula de ninguna clase, pienso, bueno, cuidado, es que igual las cosas de verdad no son así, son mucho más pequeñas, más modestas. No sé si alguien quiere intervenir. Nos has dejado sin hablar, María. Te agradecemos mucho tu presencia aquí, que después de tanto tiempo hayas compartido con nosotros estas reflexiones. Y visto que no hay más... sí, parece que hay una pregunta online que dice: me ha encantado la intervención de María. Quiero preguntar, ¿crees que parte de los conflictos actuales entre feminismos y movimiento trans tiene que ver con esa esencia identitaria? Absolutamente. Quiero decir, hay demasiado miedo como a perderse, a romperse en esa, digamos, en esa conexión con lo distinto. Entonces, eso nos hace, y de hecho... creo que se va siempre hacia crear grupos cada vez, como decía, más pequeños, cajitas más chiquititas, pero los individuos se siguen saliendo por los bordes. No hay manera de que esa hiperdefinición nos haga más conectados. Entonces, esa falta de conexión es la que provoca la intolerancia, esa necesidad de distinguirse de los demás. Pero es porque realmente lo que está desapareciendo es el individuo, lo que está desapareciendo es el individuo. Ya Capograssi, Giuseppe de Capograssi, en los años 50, escribe el Incertese sull'individuo y se plantea algunas cosas, claro, fíjate, en los años 50, que si echas la mirada atrás, hace muchos, muchos años. Pero se plantea, porque sí, los años 30 ya fueron los años en que se elaboró el término masas, por parte de los movimientos obreros y los movimientos fascistas por igual. Todo el mundo consideraba que había masas. Antes no las había habido. Salvo cuando se trataba del enemigo en la guerra. Entonces sí, eran hordas o masas. Pero justamente por eso, porque hordas y masas son lo desconocido y lo peligroso y lo exterior y de lo que hay que tener miedo. Y entonces nos estamos convirtiendo en eso, nos vamos desustanciando. Lo que pasa que es verdad, y yo he tenido esa sensación en montones de momentos en los últimos años, esa sensación de decir, pero claro, las cosas están fatal y yo no hago nada. O sea, yo me he refugiado en mi vida personal. Pero luego me daba cuenta de que es que era una necesidad imperiosa el comprender mi propia historia, mi propia biografía. Yo no podía luchar por nada ni por nadie si no luchaba previamente por saber quién soy yo y cómo quiero vivir y qué deseo, hacia dónde voy, qué me mueve. Hay una contradicción entre el individuo y lo común, porque hay un acerbado individualismo que parece que no tiene en cuenta lo común o los derechos de minorías. ¿Eso es una contradicción o no? Es un individualismo sin individuos, básicamente. Es decir, no hay ahora mismo... O sea, hay un solipsismo, una
rotura, pero no hay más. La individualidad no teme al otro, no teme lo distinto ni lo misterioso, porque se sabe, porque conoce su completud, conoce entonces no tiene miedo de acercarse a lo distinto. Solo se tiene miedo de lo distinto cuando uno mismo no tiene claro su unidad como persona. Entonces, cuando tu unidad está en riesgo, hay entonces es cuando se empieza a tener miedo a conectar con el otro por si te lleva o te arrastra, ¿no? en otra dirección. Entonces, efectivamente, por eso digo que el problema de la intolerancia en nuestra sociedad no es moral, es estructural. No tenemos otra posibilidad de caminar que hacia donde vamos. No nos han dejado otra. Y eso hace que, pues no sé, que yo vea que esto es el apocalipsis. Bueno.